buenas tardes con todos los participantes y los saludamos desde el Ministerio de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Conjuntivitis, la infección ocular del verano, a cargo de la doctora Lady Violeta Celis Suárez. Ella es médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Quisiera hacer cualquier pregunta o duda a través del chat. Muy buenas tardes, doctora Lady Violeta Celis. La escuchamos atentamente. Adelante. Buenas tardes con todos. El día de hoy voy a hablarles un poquito sobre la conjuntivitis, debido a que, bueno, en esta época de verano es más frecuente la presencia de esta enfermedad ocular, debido pues a los factores de riesgo ambientales y también por la misma estación, ¿no? Primero, definamos qué es la conjuntivitis. La conjuntivitis es una inflamación o una infección de la conjuntiva, la cual produce un ojo rojo, ¿no? La característica de la conjuntivitis es el ojo rojo. Como vemos en la imagen de la izquierda, pues la paciente presenta un ojo rojo muy intenso, el cual pues se produce debido a muchos factores. Entre estos pueden ser bacterianos, virales, alérgicos y también ambientales. Es muy importante diferenciar la conjuntivitis de los otros tipos de ojo rojo, debido a que muchas veces se confunden los diagnósticos y los pacientes no son derivados a tiempo a un hospital donde existe el servicio de oftalmología para tratar la patología que verdaderamente presentan, ¿no? En las tres imágenes del lado derecho podemos ver primeramente un ojo rojo debido a un glaucoma de ángulo estrecho, agudo de ángulo estrecho, que es una emergencia ocular. No observamos pues presencia característica de una conjuntivitis, ¿no? Si es cierto, tiene el ojo rojo, pero no hay secreciones, no hay edema palpebral, la córnea está opaca, lo que no ocurre en una conjuntivitis, y pues el paciente va a manifestar que tiene mucho dolor, acompañado de náuseas, vómitos, y el dolor se irradia a la cabeza. Entonces, en la conjuntivitis no pasa eso, ¿no? Solamente es un ardor, no hay dolor, hay lagrimeo, hay mucho disconfort ocular, es decir, el paciente tiene sensaciones de cuerpo extraño, y la presencia de las secreciones son características, ¿no? En la segunda imagen del lado derecho también podemos ver una uveitis, que es una inflamación de la parte más interna ya del ojo, en la cual pues también presenta el paciente ojo rojo, y la característica es que tiene mucho miedo a la luz, el ojito tiene mucha sensibilidad a la luz, no tolera la luz. Y en la última imagen que vemos del lado derecho, pues eso se trata de una escleritis, que es una inflamación de la esclera, que es la parte blanca del ojo, con presencia de una protuberancia que pues llamamos nódulo, y el paciente también manifiesta dolor ocular, sobre todo al movimiento del ojo. En estas tres patologías vemos que no existen características típicas de una conjuntivitis, ¿no? Las cuales pues son el ojo rojo, la sensación de cuerpo extraño, el ardor y el lagrimeo, el prurito ocular, es decir, el paciente le pica mucho el ojo, presencia de secreciones que pueden ir desde acuosas, transparentes, hasta verdosas y purulentas, el edema palpebral, es decir, la hinchazón del párpado, la presencia de unos signos como folículos y papilas, que los oftalmólogos lo observamos en el examen de la lámpara de hendidura, la presencia de membranas y pseudomembranas, que son depósitos de fibrina debajo del párpado, y la pigmentación conjuntival, es decir, la conjuntiva ya no es transparente, el ojo ya no se ve, de alguna u otra forma la parte blanca del ojo ya no se ve blanca, sino se ve un poco oscura. Estos son la mayoría de los signos que tenemos que tener en cuenta en una conjuntivitis. La conjuntivitis no da dolor, es una molestia tipo ardor. La conjuntivitis no da baja visión, no baja la visión la conjuntivitis. Y la conjuntivitis pues es un proceso que se limita en el tiempo con el tratamiento adecuado, ¿no? De acuerdo a la clasificación, podemos decir que la conjuntivitis puede ser aguda o puede ser crónica, de acuerdo a la duración de los síntomas. La conjuntivitis aguda se dice que dura menos de 2 semanas y la conjuntivitis crónica dura más allá de las 2 semanas. Y de acuerdo a la etiología, la conjuntivitis puede ser infecciosa o puede ser no infecciosa. La conjuntivitis infecciosa puede presentarse
debido a bacterias y también debido a agentes virales. Y en la conjuntivitis no infecciosa, pues tenemos las conjuntivitis alérgicas, las conjuntivitis químicas, actínicas, conjuntivitis por exposición o también cuadros crónicos de obstrucción de la vía lagrimal. Vamos a describir un poquito cada una de ellas. En lo que respecta a las conjuntivitis bacterianas, como todos conocemos, o es muy común, bueno, que se presenten en los pacientes, la etiología de esta conjuntivitis es, pues, en los niños el estreptococo neumonía y en los adultos el estafilococo aureus. La duración de esta conjuntivitis va de 7 a 10 días, se limita a los 10 días, es muy contagiosa. La característica principal es que presenta secreciones mucopurulentas, amarillentas, verdosas, pueden ser en gran cantidad. El paciente manifiesta que amanece con los ojos pegados en la mañana, ¿no? Y durante el día también se van produciendo las secreciones constantemente, ¿no? Existe un edema del párpado, hay inflamación del párpado. Como todos sabemos, la conjuntiva no solamente cubre la parte blanca del ojo, sino también la parte interna de los párpados, ¿no? Es una membrana que recubre a ambas zonas, la esclera, que es la parte blanca del ojo, y la parte interna del párpado. Por eso es que el párpado también se inflama y se hincha. Comúnmente la conjuntivitis bacteriana aparece de forma bilateral, es decir, en ambos ojos. Pueden existir presencia de membranas y pseudomembranas, que son como acúmulos blanquecinos debajo del párpado. Siempre es importante tener en cuenta, evaluar al paciente no solamente el color del ojo, si hay legañas, sino también evertir los párpados para ver si es que el paciente tiene membranas o pseudomembranas, porque se tienen que limpiar. Si no se limpian, el paciente no va a mejorar, ¿no? El proceso va a alargarse mucho más. El tratamiento de la conjuntivitis bacteriana básicamente son antibióticos. Lo que usamos en el hospital pues es una fluoroquinolona, que va muy bien, que es el ciprofloxacino, aplicado una gota cada 4 horas, y el tiempo que lo indicamos es de 7 a 10 días. Acompañado también de un ungüento durante la noche para que siga haciendo efecto durante esas horas, de cloranfenicol o de una tetraciclina, ¿no? Que se aplica durante la noche. Es importante también ayudarle al ojito a desinflamar por medio de compresas de agua fría, y tener en cuenta siempre la importancia del lavado de manos y la limpieza de las secreciones durante el tratamiento, ¿no? En lo que respecta a la conjuntivitis viral, se dice que es la más común en realidad de todas las conjuntivitis. El agente principal es el adenovirus. Esta conjuntivitis dura un poco más que la bacteriana, de 10 a 14 días. También es muy contagiosa y es a veces, está relacionado con proceso respiratorio, ¿no? Existen a veces pacientes que vienen con el proceso respiratorio activo en el momento de la conjuntivitis, o manifiestan que anteriormente estuvieron con resfrío, ¿no? Que estuvieron con la garganta inflamada, con estornudos, con malestar general. Entonces, estas conjuntivitis virales van acompañadas, a veces, no siempre, pero sí es frecuente encontrar procesos respiratorios. Las secreciones, a diferencia de las bacterianas, que son amarillo-verdosas purulentas, estas son acuosas y blanquecinas, ¿no? También hay bastante edema del párpado, hinchazón de los párpados. Otra característica es que la mayoría de veces aparece de forma unilateral, por no decir siempre, ¿no? En un solo ojito. Del 100% de estos pacientes, la mitad, el 50%, se contagia el otro ojo, o sea, se vuelve bilateral. Pero la mayoría de las veces la aparición y el proceso es unilateral, ¿no? Existen como secuela de esta conjuntivitis la presencia de precipitados blanquecinos, que como vemos acá en la imagen son unas pequeñas manchitas redondeadas blanquecinas en la córnea, que aparecen después de que el proceso agudo de la conjuntivitis ha pasado, ¿no? En algunos pacientes ocasiona dificultad visual, debido a que pues, se pueden ubicar en la zona del eje visual. En algunos pacientes no les ocasiona ningún problema. Si es que es necesario darles tratamiento, les indicamos gotitas de corticoides suaves, ¿no? Para tratar de atenuar y desaparecer estas manchitas en la córnea.
Y bueno, eso lo indicamos en realidad en el hospital porque se tiene que evaluar bien al paciente para poder indicar corticoides. Los corticoides no los debemos indicar así por sí nada más porque pueden complicar al paciente. También están indicadas las compresas de agua fría para desinflamar el párpado y también pueden presentarse pseudomembranas en este tipo de pacientes, así que también es importante recordar evertir los párpados, siempre ver los párpados del paciente internamente para ver que no tenga estas pseudomembranas. Recalcar nuevamente la importancia del lavado de las manos durante el tratamiento, la importancia también del cuidado con las gotas, de no chocar el frasquito de la gota o por donde se destila la gotita en el ojo del paciente para no contaminarlo. Y eso básicamente, ¿no? Y las conjuntivitis alérgicas son aquellas pues que en realidad ya son conjuntivitis crónicas, propias del mismo paciente alérgico, ¿no? Pacientes con rinitis, pacientes asmáticos o que sean atópicos, vienen con estos cuadros de conjuntivitis alérgica, ¿no? También presentan ojo rojo, pero el ojo rojo no es tan intenso en comparación con los pacientes que tienen conjuntivitis virales y bacterianas. La característica principal es que el paciente le pica mucho el ojo, viene porque el picor es insoportable y debido a esto, pues a veces se ocasionan la presencia de unas bolsas, como dice el paciente, no llega asustado a la emergencia porque piensan que ha salido una protuberancia en el ojo y protruye de este, ¿no? Entonces hay que tranquilizar al paciente, es un proceso alérgico que muchas veces acumula líquido debajo de la conjuntiva y pues ocasiona una quemosis, eso se llama quemosis, que da la apariencia de que pues el ojo estuviera saliéndose, pero no es así, sino que es un líquido que se acumula ahí y que en el mismo proceso alérgico va a ir cediendo. No es contagiosa porque es el mismo proceso alérgico del paciente. Se presentan unas papilas que son como unas pequeñas ampollitas debajo del párpado. Se pueden evaluar cuando son muy notorias directamente sin necesidad de un aparato. Se ven como unas pequeñas ampollitas, ¿no? que están debajo del párpado y que también hacen que el párpado se hinche y se inflame mucho. Existe también característicamente una pigmentación de la conjuntiva, o sea, la conjuntiva ya no es transparente y no refleja la esclera blanca que conocemos en el ojo, sino ya es un poco oscura, marrón. Entonces, esto también es característico de pacientes con conjuntivitis alérgica. El tratamiento de estos pacientes básicamente, bueno, en los establecimientos de primer nivel, en los centros de salud, puede ser indicado y es indicado con antihistamínicos orales, ¿no? Con lo que el paciente normalmente recibe para sus procesos alérgicos. Si es que no ceden con estos tratamientos antihistamínicos orales, ya pues sería necesario referirlos al oftalmólogo para que tal vez indiquemos algún antihistamínico vía tópica en gotitas que también los indicamos, ¿no? Eso ya, bueno, es indicado por nosotros los oftalmólogos. Y hay otras conjuntivitis que no son tampoco infecciosas y más que todo son reactivas debido pues a algunos accidentes que a veces el paciente puede presentar en el hogar o en el trabajo y también debido a pues malposiciones palpebrales, ¿no? En las conjuntivitis químicas, por ejemplo, hay un antecedente de que el paciente le cayó algún líquido tóxico al ojo o algún pegamento o le cayó cemento, etcétera, ¿no? Entonces, llegan a la emergencia con mucho dolor, con mucha molestia. A veces son solo conjuntivitis, pero a veces son ya queratoconjuntivitis, ¿no? Como en el caso de la imagen que vemos ahí. Esa mancha amarilla es una lesión en la córnea que se ha producido por la quemadura del químico que ha caído en el ojo. Ya no solo es una conjuntivitis, sino es una queratoconjuntivitis. En las químicas, lo más importante que tiene que hacer el paciente inmediatamente es lavado ocular. Si es que está lejos de un establecimiento y puede llegar rápido, ¿no? Nosotros en el hospital lo hacemos pues con cloruro de sodio, solución fisiológica que todos conocemos, pero en la casa no va a haber un cloruro, entonces pues puede ser con agua hervida, que esté limpia, fría, y se puede hacer un lavado mientras el paciente es referido. A veces pues vienen de muy lejos y pues sería indicado en esos casos que el paciente mismo se haga un lavadito, como les digo, con agua que sea hervida, que esté estéril y que esté fría, ¿no?
Las conjuntivitis actínicas son debidas pues a la exposición solar, muy común en esta época de que los pacientes pues se van a la playa, se insolan, se exponen mucho al sol y pues llegan también a la emergencia durante la noche porque no pueden dormir debido a que les duele mucho el ojo, que no soportan el ardor. Entonces pues se producen estas conjuntivitis que también en muchas ocasiones no solo son conjuntivitis, sino también son queratoconjuntivitis. Bueno, en la emergencia les damos el soporte básico, que es pues cubrir con algún antibiótico y ocluir el ojo, que es el tratamiento que se le da, ¿no? Para remitir este tipo de quemadura. Y en las conjuntivitis por exposición, bueno, eso es debido a, pues, a alteraciones en los párpados. Como vemos ahí, el paciente tiene el párpado con un ectropio que pues está expuesto, no hay una buena oclusión palpebral y pues ocasiona que la conjuntiva del párpado, la conjuntiva interna del párpado, esté pues roja, esté inflamada. El paciente también, debido a la resequedad, debido a la exposición, ¿no? En estos casos indicamos muchos lubricantes, mientras al paciente se le puede realizar una, una reconstrucción, ¿no? Palpebral, una corrección de este efecto. Entre las medidas generales de todos los pacientes que tienen conjuntivitis y reciben tratamiento, tenemos que tener en cuenta que el lavado de manos es básico. Durante la pandemia hemos aprendido muy bien a lavarnos las manos. Sabemos que tenemos que hacerlo bien y durante 20 segundos. Entonces, para nosotros eso ya es una rutina y tenemos que seguirlo siempre, sobre todo cuando tenemos un paciente con conjuntivitis. La higiene ocular es importante, no solo cuando el paciente está con la conjuntivitis, sino de una manera rutinaria lo podemos hacer, debido a que muchas veces también nuestros propios párpados o nuestras pestañas son los agentes causales de la conjuntivitis. Usamos maquillaje, no nos retiramos el maquillaje, entonces puede ser por allí que ingresen las bacterias al ojito y contaminarnos. Entonces, con torundas de algodón o con lo que acostumbramos a hacer en nuestra limpieza, hacerlo de rutina siempre. Si tenemos una conjuntivitis, nunca parchar el ojo, lo tenemos que dejar libre al ambiente, respirar al ojito para que no vaya a ocurrir alguna complicación. Si lo ocluimos, pueden haber complicaciones ya no solamente en la conjuntiva, sino a nivel corneal. Entonces, hay que dejarlo al ambiente y si tenemos el tratamiento, solo aplicar el tratamiento o si no, igual ir al oftalmólogo para que nos inicie el tratamiento, pero nunca cubrir ni parchar el ojo. No automedicarse, por favor, no ir a las farmacias. A veces llegan muy complicados los pacientes porque en las farmacias les indican gotas. Nosotros sabemos ya las famosas gotas que las indican, no voy a decir el nombre, pero pues que llegan al hospital con serias complicaciones debido a que pues les dan las gotas, aparentemente mejoran, pero con el pasar de los días vemos que ocasionan complicaciones serias. Entonces, no ir a la farmacia o no automedicarse o no usar el colirio que tengo en la casa abierto ya hace más de un mes, porque puede ser muy perjudicial. Ir inmediatamente a un establecimiento de salud donde el médico general nos pueda iniciar un tratamiento básico para una conjuntivitis o de lo contrario ir a un oftalmólogo, ¿no? No compartir los objetos personales, no compartir maquillaje, no compartir toallas, eso es muy importante, ya sea en procesos de conjuntivitis o no, porque esos son objetos que son personales y siempre deben ser nuestros, ¿no? Y bueno, durante la conjuntivitis hacer el reposo ocular, es decir, el paciente va a estar con una molestia grande, va a estar muy fastidiado, evitar pues los celulares, las computadoras, mucha televisión para que el ojito pues le dé chance de que pueda recuperarse rápido, ¿no? Y entre los factores de riesgo, bueno, ahora en el verano, como todos sabemos y ya les manifesté anteriormente, es más común y más frecuente debido a que pues la gente va a la playa, va a la piscina, sale más, ¿no? Está más activa y pues se expone más al sol también. Las conjuntivitis sabemos que más comúnmente se presentan en épocas de primavera y en épocas de verano, ¿no? Entonces, el estilo de vida del paciente es muy importante, ¿no? Hay que saber que, pues, si vamos a ir a la playa o a la piscina, obviamente va a haber un riesgo de que el contacto del agua de la playa con el ojo, pues,
va a ser un factor importante para una conjuntivitis debido a que el agua del mar está contaminada. Igualmente, vas a la piscina, te metes y el contacto del agua clorada también hace que pues haya una irritación a nivel ocular y te ocasione una conjuntivitis. Entonces hay que cuidar esa parte de nosotros, ¿no? Al ir a la playa, ir a la piscina, usar nuestros lentes protectores, ¿no? Para sumergirnos si es que lo vamos a hacer. La higiene de las manos es muy importante, como ya les había explicado, hay que tener las manos siempre limpias, no compartir los artículos personales, mucho menos el maquillaje, las toallas, cambiar las almohadas cuando uno está pues con conjuntivitis frecuentemente, porque obviamente las secreciones van a caer en las almohadas. Y bueno, el uso de los lentes de contacto también es un factor grande de procesos de conjuntivitis, ¿no? Hay que saber usar los lentes de contacto, obviamente no sumergirnos en aguas con los lentes de contacto, y si los lentes de contacto ya están contaminados o estamos con una conjuntivitis, desecharlos, cambiarlos y tener unos nuevos, ¿no? Igualmente el maquillaje que ya está contaminado, desecharlo y, bueno, optar por tener nuevo maquillaje o, en fin, evitarlo, ¿no? Y los signos de alarma, bueno, normalmente no debería ocurrir una disminución de la agudeza visual, pero hay procesos de conjuntivitis que sí se llegan a complicar, ¿no? Procesos hiperagudos que a veces pues están ocasionados por bacterias que son muy patógenas, como puede ser una pseudomonas, como puede ser una gonorrea, una clamidia, un neonato. Entonces hay que tener en cuenta esos procesos que sí son más hiperagudos, más severos, que sí pueden ocasionar daños mayores en el ojo, ¿no? A veces los pacientes ya llegan pues con lesiones en la córnea o pacientes que han tenido cirugías de glaucoma y pues ya llegan con la infección que ya no solamente está en la conjuntiva, sino se introduce en el ojo, llegan con endoftalmitis, o llegan con úlceras severas en la córnea, o llegan con celulitis. Entonces es muy importante evaluar la evolución del paciente. Si hay dolor ocular, ya pues también es indicativo de que el paciente no va bien, no debe haber dolor. La molestia es el ardor, ¿no? El ardor porque puede ser intenso, moderado, leve, pero no dolor. Las secreciones purulentas abundantes, como ya manifesté, hay algunas conjuntivitis que son más severas, eso hay que tener en cuenta siempre, controlarlo. Y bueno, la limitación de los movimientos oculares, a veces ya los procesos de conjuntivitis se vuelven celulitis, el párpado se hincha, el ojo protruye, entonces hay que tener en cuenta eso sí son ya cuadros más severos y de atención urgente, ¿no? Y bueno, las recomendaciones nuevamente, como les digo, ¿no? Ahora en el verano tratar pues de evitar los contactos. Ahora que ya viene la tercera ola también tener en cuenta que hay conjuntivitis que se producen por el COVID. Esas conjuntivitis son de tipo viral, porque el coronavirus es un virus. Y bueno, son de características que el ojo solo se pone rojo y hay un lagrimeo leve, ¿no? Es como una inflamación nada más del ojo. Y bueno, hay que evitar el contacto, eso sí es importante. Y bueno, no automedicarse, lavarse siempre las manos, sobre todo cuando el paciente está recibiendo el tratamiento, mucho cuidado con las gotas y contaminarlas, usar lentes de sol, ahora que también salimos bastante y hay mucho sol. Y bueno, eso es básicamente, y acudir a las piscinas saludables, ¿no? Buscar una piscina saludable que esté registrada por el Ministerio de Salud y que esté pues apta para poder usarla, ¿no? Eso es básicamente lo que les quería traer el día de hoy. Si hay alguna consulta o alguna pregunta, estoy a su disposición. Bien, muchísimas gracias, doctora Lady Celis, por la presentación y por la información que nos ha presentado. Sí nos han llegado algunas preguntas en el chat. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales hay del síndrome de ojo rojo? El síndrome de ojo rojo abarca varias enfermedades, varias patologías oculares. Como ya les manifesté, es frecuente que el paciente llegue a la emergencia con un glaucoma agudo de ángulo estrecho, que es producido por el aumento de la presión del ojo, no es una inflamación ni una infección.
El paciente va a manifestar que le baja la visión, hay mucho dolor, náuseas, a veces también llega a vómitos, el dolor es irradiado a la cabeza y bueno, eso es la característica de esta patología. Las uveitis también, que son inflamaciones producidas por a veces patologías sistémicas en el paciente, y pacientes que sufren artritis, que sufren lupus o que tienen alguna infección en el cuerpo, que a veces da esa reacción en el ojo, que llamamos uveitis, y que también se manifiesta con dolor, con lagrimeo, con fotofobia, miedo a la luz, y también baja la visión. Las escleritis, como les había dicho, también es bastante frecuente en pacientes que tienen artritis reumatoide, enfermedades del colágeno, y bueno, en estos pacientes solo hay ojo rojo y hay dolor al movimiento ocular. Cuando ya son más severas baja la visión y pues puede también presentarse daño interno en el ojo. A veces los pacientes también llegan al hospital con cuerpos extraños que no son diagnosticados en primera instancia. Llegan con el ojo rojo y con sus gotas y que ya van pasando varios días y no mejoran, y en realidad al evaluarlos tienen cuerpos extraños, ¿no? En la córnea, pacientes que esmerilan, pacientes o pacientes también pues que están expuestos a la soldadura, que también son conjuntivitis de tipo actínica, ¿no? Que están sin protección mientras sueldan y bueno, se inflama el ojo por esa causa también. Los cuadros más severos ya pues son endoftalmitis, pero ya son cuadros pues muy severos con antecedentes sobre todo, ¿no? Pacientes pues que han tenido cirugías previas o pacientes que han tenido lesiones ya previas y que se complican, ¿no? Son cuadros mucho más severos. Básicamente para saber diferenciar son los que ya les estoy manifestando, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Nos preguntan también eh, cómo se puede diferenciar una conjuntivitis bacteriana de una viral. Ya, la bacteriana de la viral, en la viral la mayoría de veces es unilateral y se vuelve bilateral, pero aparece en un ojito, ¿no? La bacteriana normalmente o siempre, casi siempre es bilateral, aparecen los dos ojos y las secreciones son características, las legañas que todos conocemos, que todos le decimos así, ¿no? Son pues en las bacterianas son amarillo verdosas, son bastante densas, y mayor cantidad, ¿no? En las virales son acuosas o llegan a ser un poco blanquecinas y no son en gran cantidad, son leves, son escasas, ¿no? Las secreciones. En las virales a veces el paciente ha tenido un proceso respiratorio previo, en las bacterianas no. Básicamente es eso, ¿no? Eso es lo que las diferencia, ¿no? Y bueno, el tratamiento debe ir indicado también al tipo, ¿no? Hay que saber qué tipo de conjuntivitis tenemos. Normalmente las virales se deberían limitar por sí solas, pero observamos que la mayoría, como el proceso es un poco largo de esta conjuntivitis viral, pues se sobreinfectan, ¿no? Entonces se convierten en mixtas, virales y bacterianas. Y cuando es así, pues optamos por darles tratamiento también a las virales. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Nos preguntan también eh, si es recomendable usar algún tipo de ungüento en el tratamiento y si es que en el tratamiento indican algún medicamento que se dé cada 4 horas, ¿cómo sería en la noche? Claro, las gotas que indicamos normalmente en los establecimientos de primer nivel, no sé si contarán con ciprofloxacino, me parece que sí. Es una gota, es una muy buena gota indicada para las conjuntivitis. eh, y le aplicamos una gota cada 4 horas. Obviamente en la noche el paciente no va a aplicarse la gota y lo que optamos es pues aplicarle el ungüento, ¿no? Dentro de los párpados, una línea así como delinear el párpado, pero dentro, o sea, que ingrese a la superficie del ojo el ungüento, ya sea de cloranfenicol o ya sea de una tetraciclina, la que llamamos terramicina, ¿no? Esos son los dos ungüentos que normalmente usamos para la noche y durante el día sí sus gotitas, ¿no? Cada 4 horas mientras dure el proceso de la conjuntivitis.
Doctora, nos preguntan también qué consecuencias pueden haber si es que no tratamos una conjuntivitis a tiempo. A veces las conjuntivitis se limitan, ¿no? Como les expliqué, las virales se pueden limitar solas, en 4 o 5 días pueden ya estar curadas o ya remitidas, pero si es que no se les da tratamiento, por ejemplo, una bacteriana, eh, a veces los procesos se complican y de alguna u otra forma la superficie de la córnea es la que muchas veces se afecta, ¿no? Empieza a haber una toxicidad también por las mismas secreciones de las bacterias que hacen que la córnea empiece a tener algunas erosiones. Ingresa la bacteria a la córnea y se hace todo un círculo vicioso y se producen úlceras. Entonces, la recomendación siempre es darle tratamiento a las conjuntivitis que necesitan tratarse. Eh, Como ya les expliqué, es en el médico de la atención primaria puede hacerlo, ¿no? Si cuenta con los antibióticos, si cuenta con los medicamentos, puede iniciar el tratamiento. Normalmente al tercer día de tratamiento el paciente ya debe sentirse mejor, debe haber una mejoría de los síntomas y de esta manera continuar su tratamiento hasta completarlo. Si es que al tercer o cuarto día el paciente en vez de estar mejor muestra que un empeoramiento, muestra mayores síntomas, que las secreciones son más abundantes, que ya presenta otro tipo de malestares, entonces es mejor que ya pues nos refieran al paciente al hospital, ¿no? Para ver por qué no mejora, si es necesario a veces hacerle un estudio de las secreciones para ver qué bacteria es, o qué patógeno es y darle de esa forma un tratamiento más dirigido al paciente y de alguna u otra forma remitir la infección a tiempo, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Que se le puede dar tratamiento en el establecimiento primario, sí, pero controlar al paciente, no dejarlo, educarlo para que el paciente regrese si es que no mejora y de alguna u otra forma contactar con un oftalmólogo para recibir ayuda de ser necesaria, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Lady Celis, por haber respondido todas estas preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos los que nos están viendo? Sí, bueno, la recomendación general, ¿no? Que en estas fechas, sobre todo porque estamos en pandemia y que ya se viene la tercera ola, cuidarse mucho de no contagiarse con este tipo de infecciones. Los establecimientos de salud están pues saturados, empiezan a llegar los pacientes con COVID, nos vamos a exponer a contagiarnos tal vez por ir a un establecimiento para recibir tratamiento por una conjuntivitis. Entonces, la prevención es muy importante. Prevenirlo es lo que tenemos que hacer, evitar que nos dé la infección. Entonces, el lavado de manos, la limpieza de los párpados, siempre, evitar tocar los ojos con las manos, no tocar para nada los ojos, salvo que cuando hagamos nuestra limpieza con material que esté limpio, estéril, para poder retirar tal vez el residuo que tengamos ahí como una rutina, pero por favor, evitar contagiarse, ir a las playas que sean saludables, evitar que el contacto del agua con los ojitos, usar bien nuestros lentes de contacto, usar nuestros lentes de agua para sumergirnos si es que vamos a una piscina. Básicamente eso, ¿no? Ser conscientes que en este momento es mejor evitar cualquier tipo de exposición debido a la situación de salud en la que nos estamos enfrentando. Eso básicamente, ¿no? Y bueno, recordarles que por cualquier emergencia, el Instituto Nacional de Oftalmología está disponible en la emergencia, para casos de emergencia, las 24 horas del día, ¿no? Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctora Lady Celis Suárez, por haber estado el día de hoy con nosotros. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes.